La palabra de Dios. A ustedes, hermanas y hermanos, les toca preparar estos compromisos y les siga haciendo crecer en tu amor por Cristo nuestro Señor. Buenas tardes, queridos catequistas, bienvenidos en este día que estamos celebrando todavía la primer semana del catequista en esta arquidiócesis de Monterrey. Recordemos que estamos estudiando en esta semana el Directorio General para la Catequesis, el nuevo Directorio General para la Catequesis. Y en esta tarde vamos a recordar un poquito todavía la tercera parte. Estamos dentro de esta tercera parte del directorio, que es la última parte que vamos a estudiar, pero estamos hablando en este día de los capítulos 10, 11 y 12. Y los invito pues para que compartamos nuestra fe en este día, compartir lo que la Iglesia nos da como fruto de los estudios realizados a nivel catequesis, de toda la experiencia de las catequistas de todo el mundo, y el Consejo para la Nueva Evangelización nos ha dado este nuevo directorio. Estamos felices, estamos muy contentos porque estamos celebrando que la Iglesia Universal nos ha dado un nuevo catecismo, un nuevo directorio general para la catequesis. Y pues te invito, catequista, te invito en esta tarde pues a ver estos capítulos, una visión general que después iremos celebrando en las parroquias, en los decanatos. Soy la hermana Lorena Elizabeth Pérez García, soy misionera catequista de los pobres y en este año soy parte del equipo del CEPAC de Monterrey. Pues comenzamos. En esta tercera parte estamos viendo en el capítulo número 10. Vamos a poner la diapositiva. Estamos viendo el capítulo número 10 que nos habla de la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. En este capítulo el directorio general nos habla de los diferentes escenarios que tenemos como catequistas para enfrentar los nuevos retos que la Iglesia nos da, que la realidad, que la sociedad nos invita a asomarnos, a introducirnos en estos escenarios contemporáneos, en los nuevos escenarios. Vamos a descubrir en el Directorio General para la Catequesis que la tarea dentro de estos escenarios nos habla de interpretar los signos de los tiempos, porque interpretar los signos de los tiempos es un momento actual, sobre todo en el momento concebido como un cambio de época. En estos momentos que la Iglesia nos habla del cambio de época, pues que va marcado por contradicciones, que va marcado al mismo tiempo por los anhelos de paz y de justicia. En esta realidad social, en esta realidad cultural que nos encontramos los catequistas inmersos, la tarea de la cultura, la tarea de las nuevas culturas contemporáneas o de los nuevos escenarios culturales nos invita a llevar la catequesis participando de este reto como Iglesia, de oponerse a procesos centrados en la injusticia y en la exclusión de los pobres. Nos dice que los nuevos escenarios nos hablan de la primacía del dinero
y que trata la iglesia al contrario de ser signo profético de promoción y plenitud de vida para todos. Estamos inmersos en los diferentes escenarios. Tú como catequista, imagino que te enfrentas a diferentes lugares de evangelización. Por eso la iglesia nos habla de estos retos que debemos de reunirnos, que debemos de tomar en cuenta para la evangelización. Y el directorio nos habla también de que la catequesis, dentro de este complejo pluralismo y complejidad, en una situación de complejidad, nos habla que las condiciones nos plantea la vida, nos plantea la fe de modo diverso, dando origen a un pluralismo cultural y religioso. Es importante recordar que la situación de los escenarios culturales nos enfrenta a ver no solamente nuestro pequeño círculo, nuestra pequeña realidad, nuestro pequeño grupo de niños o nuestro pequeño grupo de papás o de quinceañeras, sino que nos tenemos que adentrar a diferentes contextos, como el contexto urbano, es decir, como toda la ciudad, la complejidad de la ciudad, que encontramos diferentes escenarios en la ciudad, y también el contexto rural, donde encontramos a nuestros hermanos catequistas y la sociedad que enfrenta a nuestros campesinos, a nuestros hermanos migrantes. En un contexto rural, no solamente vamos a tomar en cuenta como los que vivimos en la ciudad, sino también los que viven en el campo, los que nos ayudan también con su interpretación de la palabra. En la diócesis y en las diferentes comunidades que tenemos en nuestra arquidiócesis, en este contexto rural, vamos a encontrar a los hermanos que trabajan en el campo, pero también a los hermanos que vienen de las otras ciudades a buscar nuevas oportunidades. Y es importante que nos metamos a estudiar la realidad también rural, no solamente la realidad urbana. También en este punto, el directorio general nos recuerda que en el contexto de las ciudades y el contexto rural se hace presente la piedad popular. Es decir, como todas las acciones, todas las actividades que realizamos como personas para buscar y encontrar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, como las peregrinaciones, como los rosarios, todas las devociones cristianas que estamos acostumbrados y que hemos promovido y se siguen promoviendo. La piedad popular es súper importante en la catequesis porque nos ayuda a fortalecer como los signos de esperanza de la gente, los signos de la fe, los signos de amor, los signos de fortalecer la presencia de la Virgen María, la presencia de Jesús en nuestras comunidades. Por eso es importante que dentro de esta situación de complejidad y pluralismo, recordemos los diferentes contextos a los que la catequesis se enfrenta: contexto urbano, contexto rural y la piedad popular. También el Directorio General para la Catequesis nos recuerda que tenemos que buscar y tenemos que hacer comunión en un contexto ecuménico con las otras religiones. Estamos llenos de un pluralismo ecuménico y religioso que tenemos que descubrir lo que son la riqueza que nos trae este ecumenismo o este pluralismo religioso. Por un lado, recordemos que este pluralismo religioso
en el anuncio del Evangelio y sobre todo en la catequesis recordemos que están al servicio del diálogo y de la formación ecuménica. Tenemos diferentes realidades en este pluralismo religioso, pero la catequesis es súper importante en este espacio de diálogo ecuménico, porque la catequesis debe también descubrir y debe también darse cuenta que es necesario tener un diálogo interreligioso con otras creencias, con otra fe. Y recordemos también, por otro lado, que el mismo empeño por esta unidad de los cristianos es una vía, un instrumento creíble en la evangelización del mundo. La catequesis también, sobre todo en este contexto de pluralismo religioso, son visibles. Recordemos que el ecumenismo a veces se centra en lo que es visible a contradecir como la fe, pero la catequesis debe de recordar que las divisiones entre los cristianos tendrá cuidado en afirmar que la división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor. Es importante recordar esto, catequistas, porque cuando nos dividimos nos hacemos débiles en la fe. Y la fortaleza es que dialoguemos, que nos unamos como cristianos y veamos aquellas cosas que nos unen y no aquellas que nos dividen. Por eso es importante que la catequesis se centre en reafirmar como los conceptos de fe que nos ayudan a dialogar con las otras actividades y con las otras personas de diferente fe. Y también en este contexto ecuménico, recordemos que exponer la doctrina de la fe católica es importante. Al exponerla, pues defenderla y exponerla con claridad. Es importante que recordemos que cuáles son como lo que nos une, pero también aquellas cosas en que nosotros como católicos estamos como muy centrados y que estamos haciendo de nuestra fe algo muy grande. Y es importante que esta muestra de claridad de nuestra fe esté cargada de mucha caridad hacia nuestros hermanos que piensan diferente que nosotros. A veces cuando estamos dialogando en un ecumenismo, queremos como que nuestra fe sea como la que sobresalga y todo, pero es importante también escuchar a los demás. Es importante escuchar y hacer un diálogo en donde nuestras expresiones sean con mucha caridad y las maneras de exponer la doctrina pues no se conviertan en un obstáculo para el diálogo. En este contexto ecuménico vamos a recordar, o el directorio nos recuerda, que debemos de presentar de manera correcta también las enseñanzas de las otras iglesias a nuestros catequizandos y a las personas con las que estamos cerca por la evangelización y la catequesis. Tenemos que presentarles esta enseñanza de una manera correcta, de una manera fiable, de una forma en que las iglesias y comunidades eclesiales tengan claridad y conozcan con claridad nuestra fe. Es importante también pues que destaquemos que los cristianos ver aquello que nos une y recordar como un repaso, así como en un repaso histórico, aquello que nos divide. Son aquellas cosas que no comulgamos unos con otros, pero en el ecumenismo tenemos que buscar aquello que nos une. Recordemos que en el ecumenismo es importante, muy, muy importante,
el diálogo y en la escucha a las otras religiones o a las otras creencias. Bueno, además la catequesis, por su valor educativo, ¿verdad? Es importante, que tiene la tarea de suscitar en los que reciben un deseo de unidad, ayudándolas a vivir el contacto con personas de otras confesiones, cultivando la propia identidad católica en el respeto por la fe de los demás. Es importante que la catequesis recuerde que por su valor educativo está llamado dentro de sus tareas a suscitar el deseo de unidad y no el deseo de división. Entonces recordemos pues que en este punto el directorio nos impulsa, nos anima a tener dentro del valor educativo de la catequesis, una enseñanza clara, con caridad, pero también que recordemos que esta tarea es tarea de la catequesis suscitar el diálogo ecuménico. La catequesis en el contexto de las otras religiones. El directorio nos recuerda que vamos a reforzar la identidad de los creyentes. La catequesis está llamada a reforzar la identidad de los que creen, sobre todo en el contexto de las minorías. Dentro de estas minorías vamos a ver a través del conocimiento del Evangelio y de los contenidos de las otras religiones mediante un proceso de inculturación de la fe. Vamos a ver en el siguiente capítulo la cuestión de la inculturación de la fe, pero en este capítulo la catequesis nos habla del contexto de las otras religiones. El directorio general nos impulsa a conocer, a adentrarnos, a escarbar un poquito la cuestión de la unidad de la catequesis con las otras religiones. Y nos invita el directorio a ayudar a los creyentes a crecer en el discernimiento respecto a las otras religiones. Fíjense qué importante, catequistas, que el discernimiento nos vaya impulsando a crecer como cristianos, y el discernimiento nos lleve a conocer las otras religiones como con más claridad y de una manera como más objetiva. Es importante que recordemos que este contexto de las otras religiones tenemos que tener como mucho respeto a los demás creyentes, reconociendo y apreciando las pequeñas semillitas del verbo. Acuérdense que el Vaticano II nos hablaba de esto, de las semillas del verbo presentes en las otras religiones, y nos hace dejar aquello que no está conforme a la fe cristiana. El discernimiento nos ayudará a dejar, a soltar aquello que no va en comunión con la fe cristiana. Recordemos mucho esto, catequistas, porque el discernimiento en el día de hoy, en la realidad la que estamos viviendo, nos invita y nos impulsa. Es una nueva forma de ver la vida cristiana a través de discernir los signos de los tiempos y las semillas del verbo, de las pequeñas minorías cristianas y de otras creencias, de otra fe, de otra realidad. Y vamos a animar también, nos dice el directorio general, que vamos a animar a los creyentes a adquirir un impulso misionero. Qué importante es que los catequistas y la catequesis tenga esta realidad significativa como que seamos también misioneros, no solamente que nos quedemos en los lugares así como de mucho sedentarismo, sino también que vayamos a los lugares donde no se encuentra la catequesis. Y nos dice que la catequesis debe animar pues a tener un impulso misionero hecho de testimonio de la fe, de colaboración en defensa de la vida humana. Fíjense qué importante es que la misión
colabore con la defensa de la vida humana, del diálogo amable y cordial que ya veíamos antes, de un diálogo con caridad y donde sea posible de un anuncio claro y explícito del Evangelio. Gracias. Pasamos a la siguiente. Ok. En el punto número 3 de este capítulo, el directorio general nos habla de la catequesis en los contextos socioculturales. Y especialmente nos habla, yo les quiero compartir este punto primero, que nos habla de la catequesis y la cultura digital. Fíjense qué importante ahora que nos estamos viendo en estos medios, en estos social media que antes pues no estamos tan acostumbrados. En el día de hoy pues ahora es importante como retomar esta cultura digital. Nos dice el directorio que es importante retomar la cultura digital porque se ha convertido todos los medios electrónicos y las redes sociales se ha convertido en toda una cultura que se vive ampliamente en un mundo digitalizado y que afecta de un modo profundo a la noción del tiempo, del espacio, de los lugares, de la percepción de uno mismo incluso, ¿verdad? Nos dice el directorio general que es en un mundo, dice que piensa que de una manera o diferente forma de comunicar y de aprender. El mundo digital es una manera distinta de aprender, de reconocer, de informarnos y de tener una relación con los demás. Este mundo digital y la realidad en que vivimos actualmente, el día de hoy nos ha obligado en cierta manera a la catequesis a adentrarnos a este mundo digitalizado, ¿verdad? Y es importante recordar que como nueva cultura, la cultura digital va modificando ante todo lenguajes, plasmando una nueva mentalidad y reelaborando una jerarquía de valores. Entonces, los valores que debemos de tener como catequistas, tenemos que estar como bien listos porque a pesar de que tenemos un mundo totalmente digitalizado, también nos encontramos con cosas que no son como tan positivas dentro de esta cultura digital. Pasamos a la siguiente y nos dice que el directorio general que es necesario reconocer también que en este mundo digital o en este ambiente digital también es un territorio de soledad. Fíjense, es importante ver de manipulación, de explotación y violencia y hasta llegar a veces al caso extremo de las dark web, ¿verdad? Que conocemos como el mundo de la oscuridad digital. Los medios de comunicación digitales, dice el directorio, puede exponer el riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Fíjate cómo es importante, nos dice como las virtudes, que en el justo medio, ¿verdad? En el justo medio está la virtud. O sea, es importante meternos al mundo digital como cultura, pero también recordar que hay cosas que no son como tan positivas dentro de las redes sociales. Entonces es importante que dentro de la catequesis vayamos como dando como mediando como las situaciones de que decir, bueno, sí me voy a meter como a la cuestión del internet, pero también ver que hay un mundo totalmente distinto a lo que nosotros queremos vivir, ¿verdad? A los valores del reino. Es muy distinto que estas social medias o la realidad social digital nos dice que también podemos encontrar en este mundo digital nuevas formas de violencia, ¿verdad? Se difunden mediante estas redes sociales. Por ejemplo, encontramos el ciberacoso, ¿verdad? La web también es un canal de difusión de la pornografía, desgraciadamente, y de explotación de las personas para fines sexuales o mediante juegos de azar. Es importante
que como catequistas demos como el justo valor a la cultura digital. Es importante saber manejar como todas estas redes sociales, pero también recordar que hay un mundo oscuro también que podemos encontrar y que no nos va a hacer bien a nuestro corazón y sobre todo a nuestra firmeza en la fe. Así rápidamente vamos a retomar. En este capítulo también nos recuerda el Directorio General para la Catequesis, que recordemos también que la catequesis es importante que recuerde que la bioética o la realidad de la vida, la catequesis debe defenderla, que toda vida es importante y toda vida es necesaria defenderla, y la catequesis tiene la responsabilidad de defender todo tipo de vida. Y la catequesis también integridad de la persona, nos dice el Directorio General que todas las personas somos hijos de Dios. Fíjense qué importante es tener como esta visión de que toda persona es hijo de Dios, y por eso la integridad de la persona, la catequesis debe estar como al pendiente, debe estar al tanto de esta realidad, que no olvidemos que toda persona es hija de Dios, y toda persona, por ser hija de Dios, es importante defenderla. Y también nos habla de la catequesis y un compromiso ecológico. Ahora todos somos verdes, ¿verdad? Como dicen, pero la realidad es que es importante que la catequesis vea esta realidad ecológica. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando el planeta, y sin la catequesis como educadora de la fe no hace algo, desde los niños pequeñitos hasta los grandes, hasta los adultos que ustedes tienen en los diferentes grupos, va a ser como muy difícil poder rescatar nuestro espacio, poder rescatar nuestro mundo, poder construir nuevos valores que defiendan como una realidad ecológica más sana, más responsable, más difícil, como más difícil se nos va a hacer recordar en nuestra vida, si no lo hacemos dependiendo de esta catequesis, y no recordamos que tenemos que motivar a los niños y adultos, a los jóvenes, a cuidar el planeta. Entonces pues nadie lo va a hacer. Somos responsables todos, pero los catequistas, por la cuestión de nuestra educación de la fe, es importante recordar que vamos a ser como más responsables de esta cuestión ecológica. Y al final, en este capítulo, nos habla de que la catequesis tiene que tener un compromiso social. Si no vemos como toda la realidad social, como catequistas nos quedamos como muy cortos en nuestra enseñanza. Es lo que nos motiva y nos impulsa que veamos una realidad diferente. Entonces, este capítulo lo cierra el Directorio General con estos 4 puntitos, que es importante que lo retomen ustedes más adelante y lo profundicen, como toda la realidad tan rica que trae el Directorio General. Pasamos, por favor. En el capítulo 11 nos habla de la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Vamos a cambiar de capítulo, estamos hablando del Directorio General para la Catequesis. Recuerda, estás en el estudio pues del Directorio General y estamos en los últimos capítulos. Es muy emocionante reconocer como toda la riqueza del Directorio General, y vamos a recordar que en este servicio de inculturación de la fe, toda la iglesia particular está llamada a ser signo perenne de fecundidad del Espíritu Santo que embellece nuestra iglesia universal. Y en el punto número 1
Gracias. Nos habla de la naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe. Y nos dice que es un camino profundo y global, progresivo, y que se trata de una lenta penetración del Evangelio. En esta realidad de inculturación de la fe, nos dice que el Evangelio va a ir penetrando de una manera lenta en lo íntimo de la persona y de los pueblos. Por lo que debe procurarse, en definitiva, es que esta predicación del Evangelio expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esas culturas. Cuando hablamos de naturaleza y finalidad de la inculturación, debemos pensar que el Evangelio se ha expresado de una manera abierta y concreta a las diferentes culturas, no solamente como centrarnos en una sola, sino a las diferentes culturas sobre todo donde está siendo anunciado, ¿verdad? Y provoque una nueva síntesis de las culturas. Y nos habla que en respecto a esta inculturación de la fe, la catequesis, fíjense, es importante. La catequesis debe de tener presente algunas indicaciones metodológicas. Y dentro de estas indicaciones, que son algunas, nos habla de que tenemos que tener el conocimiento en profundidad de la cultura, activando dinámicas relacionales marcadas por la reciprocidad que favorecen una nueva comprensión del Evangelio. También que debemos reconocer que el Evangelio posee una propia dimensión cultural, mediante la cual se ha insertado en el curso de los siglos en las diversas culturas. Y al reconocer este Evangelio, que posee una propia dimensión cultural, mediante la cual se ha insertado en el curso de los siglos, recordando las diversas culturas. Y también nos habla de comunicar la verdadera conversión que el Evangelio, en cuanto a fuerza transformadora y regeneradora, actúa en las culturas. Estamos hablando del capítulo número 11 de la inculturación de la fe. Y también que debemos de comunicar pues la verdadera conversión y hacer comprender que el Evangelio está ya presente en el germen en las culturas y no obstante las trasciende y no se agota en ellas. Fíjense qué importante, que a la vez que está en las diferentes culturas, el Evangelio no se agota y las trasciende aún, va más allá de las culturas. El Evangelio como palabra de Dios y como presencia de Jesucristo va más allá de la cultura, la trasciende y también es no las agota, ¿verdad? No se agota, el Evangelio no se agota nunca porque es vivo y eficaz, nos dice la palabra de Dios. Bien. Y también nos dice que tenemos que poner atención para que la nueva expresión del Evangelio, según la cultura evangelizada, no disminuya la integridad de los contenidos de la fe, que es un factor de comunión eclesial. Fíjense qué importante, que no disminuyamos los contenidos de la fe como un factor de comunión eclesial. En el punto número 2, en este capítulo número 11, nos habla de los catecismos locales. Y bueno, ustedes ya reconocieron la serie El Señor mío y Dios mío de la Arquidiócesis de Monterrey. Y nos habla que estos catecismos locales son instrumentos grandes e importantes en la catequesis que está llamada a llevar la novedad del Evangelio a las diversas culturas de los pueblos. ¿Y por qué tenemos un catecismo propio? Porque el catecismo habla de una realidad concreta de nuestra arquidiócesis. Y por eso nos habla el directorio de estos catecismos locales. Entonces, gracias a Dios, nuestra arquidiócesis de Monterrey tiene un catecismo propio que se llama Señor mío y Dios mío, que es una serie de evangelización.
que lo podemos ver como un proceso evangelizador y de inspiración catecumenal. Un catecismo local, pues, nos dice el directorio, deberá presentar la fe en referencia a la cultura en la que está inmersa sus interlocutores. Regrésamela, por favor. Gracias. Y nos dice que es importante estar atentos a la forma concreta de vivir la fe en una determinada sociedad. El catecismo incorporará, por tanto, todas aquellas expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento que sean cristianas. Fíjense qué importante es que el catecismo incorpore todas las expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento cristiano. Ahora sí, gracias. Y nos dice que el catecismo local deberá presentar la referencia de la cultura. Pasamos, por favor. En el tiempo de una nueva evangelización, el Espíritu Santo invita a tener la audacia de encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne, nos dice el directorio. Fíjense qué importante para la transmisión de la palabra. Dice, en la serena conciencia de que Cristo es el Evangelio eterno y es siempre el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Pero su riqueza, nos dice el directorio, y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y una fuente constante de novedad. Fíjense cómo habla de la presencia de Jesús como evangelio eterno, que es una fuente constante de novedad, siempre nuevo, siempre actual. Y pasamos al último capítulo que vamos a ver el día de hoy en el directorio, que es el capítulo número 12. Y son los organismos al servicio de la catequesis. Estos organismos son 4, nos dice el directorio. Son 4 organismos a los que debemos de obedecer o tomarle en cuenta las indicaciones. Uno de ellos, el primero de ellos, nos dice que es la Santa Sede. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta la Santa Sede? El número 2, los sínodos de los obispos y de los consejos de los jerarcas de las iglesias orientales. También nos hablará el capítulo de la Conferencia Episcopal Mexicana, bueno, en relación a nuestro país, de la conferencia, la SEM, que llamamos, o Conferencia Episcopal Mexicana, y nuestra diócesis, en este caso, nuestra arquidiócesis. Pasamos a el primero, que es la Santa Sede. Nos dice que la Santa Sede, respecto a la catequesis, dice que el romano pontífice, en este caso el Papa Francisco, actúa de manera ordinaria mediante el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, que tiene la tarea de velar sobre el relevante instrumento de evangelización que la catequesis representa para la Iglesia. En el punto número 1, cuando hablamos de la Santa Sede, no es como que el Papa tenga que hacer como la catequesis, sino que a través del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, el Papa se hace presente en su cátedra, en sus enseñanzas, y a través, en este caso, bueno, pues del Directorio General para la Catequesis, que el Pontificio Consejo, o el Pontificio de Promoción para la Nueva Evangelización, ha sacado a nivel universal este catecismo, ¿verdad? Él fue el encargado, este consejo fue el encargado de hacer la promoción y difusión de este nuevo directorio, y por eso nos ha llegado a nosotros. Y bueno,
este Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización dice que tiene varias tareas. Dice el directorio que tiene varias tareas y dentro de ellas tiene la tarea de velar por la formación religiosa de los fieles de toda edad y condición. Tiene la facultad de emitir normas oportunas para la actualización de la catequesis de un modo conveniente y constante, según la tradición de la Iglesia. Vigila para que la tarea catequística se haga correctamente con el respeto a las metodologías y sus finalidades según las indicaciones del Magisterio. Concede la necesaria aprobación de la Santa Sede o de la Sede Apostólica para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequística. Ayuda a las oficinas de catequesis de las conferencias episcopales en las iniciativas de formación religiosa y en los encuentros de carácter internacional, coordina estas actividades y eventualmente les ofrece su ayuda necesaria. En el punto 2 veamos rápidamente los sínodos de los obispos y los consejos de jerarcas de las iglesias orientales. Y nos dice el directorio algo muy concretito, pequeño pero muy significativo. Dice que les compete emitir normas sobre la instrucción catequética y reunirlas en un directorio catequético. Acuérdense que estamos hablando del rito oriental de la Iglesia Católica. Nosotros somos del rito occidental y la Iglesia Católica tiene un rito oriental y por eso ellos deben también hacer sus normas y sacar su directorio catequético para las normas catequísticas de la enseñanza de la evangelización. Y pues bueno, en relación a esta conferencia del episcopado, o la conferencia episcopal, en este caso la conferencia episcopal mexicana, nos habla el directorio que el Código de Derecho Canónico establece que ante la conferencia episcopal se puede establecer la oficina de catequesis con la precisa función de ofrecer ayuda a cada diócesis en materia de catequesis. En nuestro país lo conocemos como la DINEC, ¿verdad?, que es la Dimensión de Evangelización y Catequesis, o la Dimensión para la Nueva Evangelización y Catequesis. Y dice que la Oficina Catequética o Catequística Nacional o el Centro Nacional de Catequesis es por tanto un organismo al servicio de las diócesis de su propio territorio. Es decir, que este equipo, esta oficina de Catequesis Nacional está llamada a colaborar con las diferentes diócesis en el servicio de la catequesis. Y en el punto número 4, ¿verdad?, que es el último puntito que vamos a ver, nos habla de la diócesis. En este caso, pues somos una arquidiócesis, ¿verdad? Pero en el punto en que habla de las diócesis, dice que la curia diocesana tendrá el cuidado y la promoción de la catequesis que está confiada a la Oficina Diocesana de Catequesis. Aquí en la arquidiócesis lo conocemos como el CEPAC, recuerden, es la Oficina de Catequesis de la Arquidiócesis o el CEPAC. Y la catequesis es una actividad fundamental en la vida de la iglesia particular y por ello requiere tener su propia oficina para la catequesis. Será dirigida por un responsable. Gracias a Dios, la arquidiócesis tiene sus propias instalaciones, la catequesis tiene sus propias instalaciones aquí en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y es importante reconocerlo y conocerlo, conocer el lugar para que cuando ustedes necesiten alguna colaboración conozcan y sepan dónde encontrar, ¿verdad?, dónde encontrar esta oficina de catequesis, que dice el directorio que partirá del análisis de la situación para organizar su actividad catequística.
Y por último, nos dice que la Oficina de Catequesis Diocesana tendrá un particular cuidado con la formación de los catequistas. Es importante las tareas que realiza esta Oficina de Catequesis o el CEPAC en relación a la formación de la catequesis o de los catequistas. Nos dice el directorio que debe reconocer el cuidado de la formación de los catequistas y recordar que el Espíritu Santo se sirve de su valiosa y competente colaboración para que el Evangelio sea acogido por todos. Bien, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Recordamos que estamos terminando la tercera parte del directorio, que es la última parte que vamos a tratar, ¿verdad? Son 3 partes del directorio, ya hemos visto durante la semana las 2 partes anteriores. Estamos viendo ahorita, ayer empezamos con la tercera parte, con la hermana Guadalupe, y hoy estamos viendo como la última parte de esta tercera parte. Y pues bueno, los esperamos en una nueva transmisión. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, por su espacio, por su dedicación. Estamos al pendiente y estamos al servicio de la catequesis y de los catequistas. Que tengan buenas tardes y bendiciones. Hasta luego.